voy a contestar una pregunta de la cual se basa este texto que nos pone aquí Rocío. ¿Influye en algo que nosotros los vivos, cuando muere una persona, oremos o recemos por el alma de esa persona para que Dios le perdone los pecados que hizo, si es que se fue con pecado? ¿Influye en algo? Dios puede perdonar los pecados de una persona que ya murió a través de nuestras oraciones o nuestros rezos. Escucha bien, una persona que ya murió, ¿puede Dios perdonar sus pecados a través de nuestras oraciones o rezos, o a través de que nosotros demos una ofrenda monetaria para que Dios le perdone los pecados a esas personas? ¿Puede pasar eso? Bueno, aquí esta Rocío nos pone un pasaje del segundo libro de Macabeos, donde dice, hablando del autor o de Judas, más bien habla Macabeos en esa porción, y dice, porque si Judas Macabeo no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Lo cual entiende Rocío, porque en un video que estaba haciendo yo, que así hagas el mejor rezo, te la pases rezando u orando 365 días del año, te la pases encendiendo veladorcitas, te la pases pagando misas, te la pases dando ofrendas de dinero para que el alma de tu familiar salga del lugar donde tú crees que puede llegar a estar, porque realmente no sabes dónde está. La única manera como podemos saber a dónde va nuestra alma es cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le pedimos perdón por nuestros pecados y reconocemos que Él es el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que nos puede otorgar la vida eterna, el librarnos del castigo eterno que será el lago de fuego. Cuando nosotros hicimos eso en vida, y si lo hicimos verdaderamente, con entendimiento, genuinamente, con sinceridad, entonces tenemos la garantía, la esperanza de que el día que nosotros muramos nos vamos a ir a la presencia de nuestro Dios, porque eso la Biblia lo enseña. Cuando nosotros no sabemos si la persona que se murió llegó a tener este reconocimiento, esta experiencia en su vida, estando viva la persona, entonces no sabemos a dónde su alma esté en este momento. No lo sabemos, porque ha habido casos en los cuales Dios, en los últimos minutos, incluso segundos de vida de algunos seres humanos, les ha perdonado sus pecados. Tenemos el caso del malhechor que murió al lado de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que en los últimos minutos de vida Jesús lo salvó cuando Dios Padre, a través de su Santo Espíritu, le mostró a ese malhechor que el que estaba colgado a su lado era el Mesías Salvador, era el Rey de los judíos, era Dios mismo. Y por eso vemos que el malhechor le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa es la única manera que podemos saber. Dios tenga misericordia de todos nuestros seres queridos que han partido de esta tierra, pero realmente, en esencia y con exactitud, no sabemos dónde están aquellas personas que nunca hicieron una profesión pública, que la hayamos visto nosotros y que hayamos visto cambios. No sabemos. La única manera, te lo vuelvo a repetir, es cuando hubo una certeza de una aceptación y conversión a Cristo Jesús. Esa persona nació de nuevo y como garantía, el día de su muerte va a estar en la presencia de nuestro Dios. Ahora, las personas que se van de esta tierra y mueren, obviamente, podemos nosotros orar o rezar para que su alma, por si acaso no hicieron esto aquí en la vida, les podamos ayudar para que tomen esa decisión y se vayan sus almas para con el Señor. No. Así tú des millones de dinero, de dólares de dinero, millones de pesos, así hagas oraciones los 365 días del año, hagas rezos, hagas novenarias, hagas lo que hagas, el alma de esa persona está en el lugar donde decidió estar cuando estuvo aquí en vida. Ahorita, por el momento, temporalmente, están en el lugar del Hades, donde las almas están siendo atormentadas. En el juicio del gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis 20:11,
cuando todos esos muertos, esas almas de esos muertos se presenten delante de Cristo, ahí van a ser juzgados y de ahí los van a mandar al lago de fuego. Ahora bien, vamos a leer este pasaje del segundo libro de Macabeos, porque es un pasaje que les han enseñado y que hasta el día de hoy lo siguen enseñando a muchas personas, haciéndoles creer que por medio de rezos y colectas o dinero le pueden ayudar a su familiar a salir del lugar en donde se encuentran y le pueden ayudar a su familiar para que Dios le perdone sus pecados. De aquí de Macabeos sacaron ese pasaje. Para empezar, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Creemos nosotros que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, de las Sagradas Escrituras? Si nuestra respuesta es sí, gloria a Dios, vamos por muy buen camino. Si nuestra respuesta es no, entonces pues ni para qué hablar de los temas de Dios, porque no crees que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. La Biblia dice, el Espíritu Santo dice, Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, nada más una vez que muere la persona, de ahí se determina, de acuerdo a la decisión que tomó aquí estando en la tierra, personal y voluntaria, hacia dónde se va su alma. Si decidió lo que ya te expliqué hace ratito, va a la presencia de Dios. Si no decidió esto en vida, ya no hay nadie que pueda tomar la decisión por esa persona. Pero el libro de Macabeos enseña lo contrario a lo que enseña la palabra de nuestro Dios. El libro de la Biblia, Macabeos capítulo, segundo libro de Macabeos capítulo 12, versículo 38. Quiero decirte esto, el libro de Macabeos es un libro apócrifo. ¿Qué significa un libro apócrifo? De procedencia dudosa, un libro que contiene muchos errores y contradice verdades poderosas, importantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de ellas, que precisamente de aquí, de este pasaje de Macabeos, se ha agarrado la iglesia católica romana para hacerle creer a la gente que pueden rezar, que pueden dar limosnas para que el alma de sus familiares pueda recibir el perdón. Aquí te lo leo. Segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 38, dice lo siguiente: luego Judas reunió a los suyos y fue a la ciudad de Adulam, donde al llegar el día séptimo se purificaron conforme a la costumbre y celebraron el sábado. Al día siguiente, Judas regresó con los suyos para tomar los cuerpos de los muertos y enterrarlos en los sepulcros de sus antepasados. Hallaron debajo de la ropa de los muertos algunos objetos de las ofrendas a los ídolos que habían en Jabnía, lo cual la ley prohíbe a los judíos. Entonces fue evidente a todos que por esta causa habían sido muertos. Así todos bendijeron el justo juicio del Señor, que había descubierto lo que estaba oculto. Y Judas volvió a la oración, escucha lo que dice aquí, y Judas volvió a la oración para rogar que aquel pecado que había sido cometido fuese olvidado. El fuerte Judas exhortaba a todo el pueblo a que se conservase sin pecados, pues habían visto delante de sus ojos lo que había sucedido por los pecados de aquellos que habían muerto. Judas hizo una colecta, o sea, dinero, juntó dinero, y envió a Jerusalén 2,000 dracmas de plata para que se ofreciese un sacrificio por el pecado de esos muertos. Porque si no hubiese esperado que aquellos que habían caído habrían de resucitar, innecesario y vano habría sido orar por los muertos. O sea que de este libro de Macabeos sacan esa enseñanza. Pero te voy a mostrar algo que el mismo libro de Macabeos muestra a la gente para que tú lo sepas, ¿ok? Es muy importante que siempre veas esto. El autor de Macabeos, que muestra que este libro no es inspirado por Dios. Fíjate lo que dijo el autor de Macabeos. Estoy leyendo el mismo libro de la cita que nos puso aquí Rocío, capítulo 12. Estoy leyendo el segundo libro de Macabeos, pero ahora voy a leer en el capítulo 15 y versículo 38. Dice lo siguiente: puesto que de esta manera acabó lo que se refiere a Nicanor, y por cuanto desde aquel tiempo la ciudad quedó en poder de los hebreos, dice, yo también finalizaré mi historia, dice Macabeo. Y si la he escrito bien, como conviene a la historia, esto es lo que yo deseo, dice el autor. Pero si resulta que el relato es muy poco y débil, hice lo mejor que pude. Esto es una disculpa. Yo quiero que sepas una cosa y lo entiendas. El Espíritu Santo, en ninguno de los libros que inspiró, dice, hice lo mejor que pude. Si me equivoqué, discúlpeme. Si fue débil, pues perdónenme. No, esto es un libro que no es inspirado por Dios, de donde se ha sacado esa creencia de orar
o de dar ofrendas para poderle ayudar a las almas de los familiares. Una vez que muere la persona, va al destino final. Saludos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Comparte